días, mi nombre es Mercedes Rojas y estoy haciendo la tesis doctoral en el Departamento de Agronomía y en el Departamento de Botánica con Conchi Muñoz y Carmen Galán respectivamente. Mi tesis doctoral trata sobre la biología y la fenología floral del olivo cultivado, pero en esta ponencia me centraré en la producción de polen, ya que es un gran capítulo de mi tesis y en el que más resultados tengo actualmente. Bueno, pues como todo el mundo sabe, el olivo cultivado es un cultivo característico de la cuenca mediterránea, que se encuentra presente en más de 40 países, ocupando más de 12,5 millones de hectáreas. Actualmente se encuentra accediendo a los límites tradicionales de cultivo, llegando a países como Australia, Estados Unidos o China. Además, España es líder en producción y cultivo, con más del 35% de la producción mundial lo produce España y con un área de cultivo de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas. Además, destaca que Andalucía es la región que más produce dentro de España, con más del 80% de la producción nacional. Como característica de este cultivo y relevante en este estudio, sabemos que el olivo es un cultivo anemófilo, es decir, que su polinización se realiza principalmente a través del viento, además preferentemente alógamos, con la mayoría de sus casos reportados como autoincompatibles, y que se sabe también que para que se produzca una buena cosecha, el 4% de sus flores totales deben producir fruto. Estas características hacen que este cultivo produzca grandes cantidades de polen. Se ha visto una correlación positiva entre la cantidad de polen y el aumento del cuajado. Además, se ha detectado unas fluctuaciones climáticas, se ha detectado unos cambios en la producción de polen debido a unas fluctuaciones climáticas en cultivos como el algodón o el trigo. Y además, el polen del olivo está considerado como un problema de salud pública, puesto que contiene las proteínas alergénicas causantes de la polinosis en humanos y es el principal causante de la rinitis alérgica en la provincia libarera andaluza. Además, este problema se está agravando debido en parte al aumento del área de cultivo de esta especie. Todo ello hace que estas características citadas y estas relaciones, tanto a nivel agronómico como a nivel de salud pública, son relevantes, pero no ha habido ningún estudio que cuantifique la producción de polen total en un conjunto grande de cultivares durante varios años de estudio. La cantidad de polen de una planta se puede medir según el número de granos de polen por antera, el número de anteras por flor, el número de flores por planta y el tamaño de la planta. Recientemente, un estudio de Severoa y colaboradores en 2022 ha demostrado que la cantidad de polen por antera es un método robusto para la cuantificación de la capacidad productora de polen de una variedad. Por tanto, el principal objetivo de este estudio ha sido examinar la capacidad de producción de polen de un conjunto de cultivares, en primer lugar para caracterizar a los cultivares como polinizadores, también para estimar la variabilidad interanual con el fin de explicar las fluctuaciones climáticas y meteorológicas que se suceden año tras año, y además para establecer una clasificación en función de la capacidad productora de los cultivares. Para ello se han seleccionado un conjunto de 57 cultivares pertenecientes a la colección de la Universidad de Córdoba del Banco Mundial de Germoplasma del Olivo, y se ha estudiado la producción de polen durante 3 años consecutivos, 2019, 2020 y 2021. Para la extracción de polen, en primer lugar, se ha seguido el protocolo de Pruden, y para ello se han tomado de un individuo 3 inflorescencias y de cada inflorescencia 3 flores. De cada flor se ha tomado una antera. Y esa antera, tras una serie de procedimientos en el laboratorio en los que se incluyen su trituración y su tinción para una mejor observación al microscopio, se ha observado en el microscopio óptico y se ha cuantificado un mínimo de 300 gramos de polen por barril. El tratamiento analítico y estadístico de los datos ha sido que, en primer lugar, una estadística descriptiva, realizando análisis de distribución de frecuencia. Seguidamente se ha realizado un modelo lineal generalizado para evaluar la influencia del genotipo año, la interacción genotipo-año en la producción de polen por las anteras. Además, se ha medido la contribución de cada factor mediante el valor de eta cuadrado parcial
Y finalmente se ha realizado un análisis de conglomerados siguiendo el algoritmo Cummings para agrupar los cultivares según su capacidad productora de polen. Como primer resultado y el más importante es la gran variabilidad existente en la producción de polen de los diferentes cultivares analizados en el banco de Gimnoplasma. En primer lugar, hemos observado que hay un grupo de 4 cultivares que son alameño blanco, maui, arbequina y glossal bibondi, que producen más de 65.000 granos de polen por antera. Seguidamente, y el grosso de todos los cultivares producen entre 45.000 y 65.000 granos de polen por antera. Y encontramos cultivares ampliamente distribuidos como arbusana o frantollo. Posteriormente, un grupo más reducido produce entre 25.000 y 45.000 granos de polen por antera. Y tan solo destacar a Royal de Savignan, que hemos detectado que produce menos de 5.000 granos de polen por antera. Sí. Finalmente, hemos encontrado un grupo de cultivares que durante los 3 años de estudio no han producido ninguna cantidad de polen, ningún grano de polen en los 3 años evaluados. Esta característica llamada androesterilidad ya había sido citada por otros autores para variedades como por ejemplo pueden ser Farga o Boriolenca, pero no se había detectado para Corbella, por ejemplo. La variabilidad interanual también fue significativa, se puede observar en este gráfico de frecuencia, en el que podemos ver que 2020 y 2021 pueden ser más similares entre sí, que 2019 se sale un poco de esa similitud, ¿no? ¿Esto a qué puede ser debido? Pues se ha detectado que las temperaturas y las precipitaciones que se suceden durante las 4 semanas antes de floración aproximadamente, que es el periodo donde se desarrolla el polen, pues pueden afectar a la producción de polen total de la planta, tal y como se ha detectado en otra especie frutal como es el manzano o en una especie leñosa como quercus. Para evaluar la influencia de estos 3 factores del genotipo del año, de la interacción genotipo-año, se realizó el modelo lineal generalizado que nos arrojó los resultados de que estos 3 factores son muy significativos en la capacidad productora de polen. Sin embargo, cuando medimos el eta cuadrado parcial, es decir, la contribución de cada factor a la varianza total explicada, vimos que el genotipo es el factor determinante en la producción de polen por antera. El año, a pesar de ser muy significativo, contribuyó únicamente un 2% y la interacción genotipo-año, según el criterio de Cohen, pasó a ser bastante moderada, con un 13,2% de contribución. Finalmente, realizamos el análisis clúster con el análisis de conglomerado y detectamos 4 grupos principales de cultivares. Un grupo excelente, un grupo moderado, un grupo pobre y un grupo nulo. En esta diapositiva me voy a tener que perdonar que me he dado cuenta tarde que la leyenda está mal. El moderado que aparece verde sería excelente y el azul es moderado, ¿vale? Pues bueno, pues vemos que el grupo verde, el grupo caracterizado como excelente, se encuentran cultivares de amplia difusión y bastante importantes como son arbequina y arbusana. Luego seguidamente tenemos el grupo moderado, el de color azul, que también tenemos cultivares bastante importantes y de relevancia como pueden ser ubi blanca y picual. Un grupo de 3 cultivares en el que se encuentran Cato Dry, Racimar de Jaén y Royal de Savignan, que a excepción de Cato Dry, Royal de Savignan y Racimar de Jaén son cultivares locales de escasa difusión y además pensamos que se han podido agrupar en este grupo debido a que su producción de polen durante los 3 años de estudio no fue homogénea, ya que no encontramos anteras que produjeron polen y anteras que no produjeron polen. Por lo tanto, su coeficiente de variación pasó a ser muy alto, a diferencia de por ejemplo, lo que ocurre con arbequina, cuyo coeficiente de variación fue bastante bajo. Por ejemplo, creo recordar que Royal de Savignan tuvo un coeficiente de variación superior al 93%. Y finalmente, como era de esperar, nos encontramos al grupo de los cultivares no productores de polen, que casualmente tienen origen en noroeste español y parece ser que tienen un origen común, pero se deberían realizar más estudios genético-moleculares que determinen este origen común y
las causas de esta anomalía en la producción de polen. Como conclusión tenemos que existe una gran variabilidad en la producción de polen entre los cultivares, además existen los casos de cultivares que no producen polen, que la variabilidad encontrada se debe mayoritariamente al genotipo, pero que no podemos obviar el efecto del año y de la interacción genotipo-año, y que el análisis de conglomerado nos arrojó los resultados de 4 grupos bastante consistentes de cultivares en función de su producción polínica. Y como anteriormente he dicho, que me he adelantado, que las futuras investigaciones deben enfocarse en caracterizar la producción de polen por antera de un número mayor de individuos de un mismo cultivar durante más años de estudio. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta.